Cuando digo volver atrás, puede ser al punto 1, al punto 2 o al punto 1 o al punto 2, ¿no? Y recalcular nuevamente la resistencia. Es un ajuste que tenemos que hacer. También puede ocurrir lo opuesto, ¿no? Que nos quedamos cortos. Entonces aquí yo tendría que o aumentar el porcentaje de acero o aumentar el tamaño, ¿no? Para darle más capacidad, dependiendo que tan lejos estemos del cumplimiento. Lo tercero que puede ocurrir, que no está puesto aquí, es que el valor de resistencia esté muy cercano al de la carga axial y ahí usted no necesita hacer ningún ajuste porque habrá encontrado una solución óptima. ¿Okay? Eso sería como la tercera posibilidad. Que de hecho es el ciclo if que debiera en programación colocarse por aquí si una tercera posibilidad. Si la resistencia a la flexión biaxial es aproximadamente igual a la carga axial, fin, determinó el diseño. Ya no tiene que iterar más. Ahora bien, esto converge bastante rápido. Esto con 2, 3 iteraciones converge bastante bien. Que el método de la carga inversa es bastante útil para diseñar nuestras columnas. Preguntas del procedimiento. Es bastante simple. Vamos a verlo con un ejemplo. Pregunta. ¿Por qué se le llama método de la carga inversa? Porque lo que calculo es el inverso y para obtener el phi sub CP yo invierto ese resultado. Es una aproximación matemática para no tener que trabajar con un diagrama de interacción volumétrico en 3 dimensiones. Este método es aproximado, pero es un método muy bueno. Muy bueno. He tenido la oportunidad de comparar el método de la carga inversa con software que hacen el volumen del diagrama de interacción y siempre pega con una variación de menos del 3%. Es muy bueno. Bresler era un ingeniero muy hábil, matemáticamente muy hábil. Bien, entonces veamos el ejemplo para explicar el uso del diagrama de interacción. Utilizando el diagrama de interacción utilizado para el método de la carga inversa. Vamos a diseñar una columna de 30 por 50 para resistir las siguientes cargas. Los diagramas de interacción que estoy utilizando aquí son los del libro de Nielsen. Importante tener esta observación. Para este ejemplo, se puede utilizar cualquier otro diagrama, ¿no? Da igual. Siempre y cuando sea consistente con lo que explicábamos de las diferencias que hay entre los diagramas según autores. Fíjense que aquí no hay que redimensionar nada, aquí ya están dadas las dimensiones. Por lo general, normalmente se conocen las dimensiones de la sección transversal. Normalmente usted conoce. Por lo general, cuando usted le entrega un plano, el arquitecto le entrega un plano ya, por lo general él ha hecho estimaciones de los tamaños. Así que estas dimensiones generalmente se conocen de arquitectura. Y los arquitectos suelen ser bastante buenos a la hora de hacer predimensionamiento, es increíble. Son en el 80% de las veces los tamaños que ellos colocan de los elementos son bastante cercanos al tamaño final. No se deje sorprender de que... Pero muchas veces sí hay que hacer ajustes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de resistencia a carga lateral, ahí sí yo está bastante perdido porque en ingeniería sísmica sí no saben mucho, ¿no? Entonces, ¿dónde colocar un muro de cortante, por ejemplo? ¿Qué dimensiones? Ahí sí ellos la pierden por completo. Pero para eso está usted. ¿Ok? Para eso está usted. Así que vamos a partir de estas dimensiones. Tenemos dimensiones de 30 por 50. Importante también, otro énfasis que debemos hacer, la orientación.
cómo está orientada su columna con respecto a dimensiones, y con respecto a direcciones de los momentos, ¿no? ¿Ok? Fíjense que aquí el momento último en X, su eje es paralelo a la dimensión B o HX. Su eje. El momento último en Y, su dirección es paralela a la dimensión H o HY. Se lo digo porque los diagramas de interacción tienen B y H, pero aquí nosotros tenemos que trabajar B y H indistintamente de la flexión, es decir, que en un momento dado lo que aquí aparece como H puede ser B y lo que aparece como B puede ser H. Tenga cuidado con eso, por eso le hago esa observación. Veamos entonces la continuación del ejemplo. Entonces tenemos una columna de 30 por 50 para estas combinaciones de carga axial y momentos flectores alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Tenemos 120 toneladas de carga axial y dos momentos alrededor del eje X, 10 toneladas metros, y alrededor del eje Y, 20 toneladas metros. El área gruesa de la columna 30 por 50, eso es 1500 centímetros cuadrados. Y vamos a trabajar con un hormigón de 280 y un acero grado 60. Voy a estar utilizando los diagramas de interacción del libro de Nilsson. Vamos a entrar aquí con la relación entre H. Observe aquí, importante, cómo está dispuesta en planta la columna y el valor de la excentricidad. Esto está orientado de tal manera que el momento último en estos diagramas actúa perpendicular a la dimensión H. ¿Sí? Perpendicular a la dirección H. ¿Okay? Así es como está dispuesto. El eje del momento y la dimensión H son perpendiculares, o el eje del momento y la dimensión B son paralelos, como lo quiera ver. Entonces, en un momento dado yo voy a tener el momento último, en este caso sería en Y, pero también tengo que ingresar en el diagrama con el momento último en X. Y lo que aquí en mi columna es B, ahora pasa a ser H. ¿Sí me explico? Tenga cuidado nada más con eso, ¿no? Porque ahora yo necesito la información en dos dimensiones. En dos dimensiones para los momentos. Ok, observa aquí tendríamos, esta sería una excentricidad en el sentido X, ¿no? Provocada por un momento último en la dirección Y, como hemos hablado ya al principio. Hay que tener cuidado nada más con las direcciones, la nomenclatura, para que no se equivoque. En nuestro caso ya hemos hecho ese análisis y en mi columna yo tengo, también es importante, la orientación correspondiente. Fíjense que vista en planta, la columna tiene las dimensiones 30 por 50 dispuestas de esta forma. Entonces, visto en planta, vamos a colocarlo aquí para guiarnos. Yo voy a tener un momento último en la dirección X, que vendría aquí. Este sería mi momento último en X. Y voy a tener un momento último en Y, que tendría entonces esta dirección. Momento último en X, momento último en Y. Observe que la columna también está dispuesta de manera eficiente, de tal suerte que el momento último en Y, que es el mayor, aprovecha la dimensión mayor perpendicular a ella, 50 centímetros. Note la diferencia. Yo tengo aquí un momento último en Y de 20 toneladas metros, y ese momento en Y aprovecha como peralte la dimensión mayor, que es de 50 centímetros. Eficiencia estructural. El momento último en X, que es más bajo, entonces está orientado de tal manera que el peralte es el de 30 centímetros, el más bajo. ¿Okay? Tenga eso en cuenta también. ¿Sí? Dispuesto de otra forma sería ineficiente, porque estoy utilizando menos brazos de palanca donde hay más momentos. Eso no tendría ningún sentido. Tenga eso presente también. Entonces, ya, listo. Recordemos que con los momentos últimos en X y en Y yo voy a calcular las excentricidades
con este momento vamos a calcular la excentricidad en X, que va a ser el momento último en Y entre la carga última. Y con este momento vamos a calcular la excentricidad en Y, que va a ser el momento último en X entre B. Si quieres se lo aprende de memoria, yo le recomendaría que no se lo aprenda de memoria. Relaciónelo, ¿no? Relaciónelo. El momento último en Y va a provocar una excentricidad en X, el momento último en X va a producir una excentricidad en Y. Regla de la mano derecha, es lo que usted tiene que aprender. Para los gamas, si yo tengo 30 centímetros de dimensión en este sentido, perdón, y yo voy a colocar barras aquí, 6 centímetros y 6 centímetros hacen 12 centímetros y esta distancia por lo tanto sería 18, centro a centro en los extremos de la barra, ¿se ve? En el otro sentido yo tendría 50 centímetros, 6 y 6, 12, 50 menos 12, 38 centímetros, es la dimensión que tengo aquí. Entonces, 38 entre punto 5 va a ser el gamma para cuando estoy trabajando con el momento en la dirección Y. 18 entre 30 sería el valor de gamma que voy a utilizar cuando estoy trabajando con el momento en la dirección en X. Porque así es como está dispuesto en el diagrama de interacción. Bien, así es como está dispuesto en el diagrama de interacción. Recuerden que aquí yo voy a tener un momento último en un sentido, pero también en el otro. Aquí dibujé el de Y y el de X, así. Por favor, tenga bien claro eso. ¿Sí? Tenga bien claro eso. Seguimos. Recordemos de la carga inversa las tres resistencias que yo tengo que calcular. La resistencia puramente axial, donde yo no tengo excentricidades, ambas son iguales a 0. Esta resistencia axial ocurriría cuando la excentricidad en X es 0 y es la que estaría relacionada con la excentricidad en Y. Aquí la excentricidad en Y sería 0 y sería la resistencia relacionada con la excentricidad en X. Vamos a hacer los cálculos. Calculo, como les decía, mis excentricidades en X y en Y. La de Y con el momento último en X y la del X con el momento último en Y, ahí están calculadas, ¿no? Hago énfasis nuevamente. La excentricidad en Y la produce el momento en X. La excentricidad en X la produce el momento en Y. Y el valor de gamma correspondiente está relacionado con el momento en su eje. Momento último en X, 10 toneladas metros, la carga axial 120 para ambas, la excentricidad en Y, 8 centímetros, el momento último en Y, 20 toneladas metros, entre 120.17, la excentricidad en X. Fíjense que aquí mantuve por consistencia el valor de H porque siempre le llama H el diagrama de interacción. Pero H para nosotros va a ser en un sentido 30 centímetros y en el otro 50. ¿Bien? En un sentido va a ser 30 centímetros y en el otro va a ser 50. Entonces, la excentricidad en Y, que sería esta, entre la dimensión correspondiente, en ese caso es 30 centímetros. Fíjense cómo está orientada la columna. ¿Bien? ¿Ok? La excentricidad en Y entre la dimensión paralela a ella, que es 30 centímetros. La excentricidad en X entre la dimensión paralela a ella, que es 50 centímetros. Ahí están las dos. ¿Lo ven? ¿Ok? Esta sería la dimensión que en mi esquema le llamé HY y a esta le llamé HX. ¿Me siguen hasta ahí todo el mundo? Clarito, perfecto. Entonces, entre H en este caso, en la dirección Y es 28.28 y en la dirección X es 0.33. Porque con esos ejes radiales me voy a entrar al diagrama de interacción. Entonces, aquí el gamma correspondiente, en este caso 18 centímetros entre la dimensión paralela a ella que es 30, 60.6 y en la dirección Y, 0.38 gamma
entre punto 50, que es la dimensión en X, punto 76. Recuerde que en el diagrama de interacción, este valor también es de ingreso. Entonces yo tengo uno de punto 6 exactito y otro de punto 76. Realmente está bastante cerca del punto 75, no voy a ponerme a interpolar entre una gráfica y la otra. Tendría que interpolar entre la de punto 75 y la de punto 90. No vale la pena porque está muy cerca. Si voy a entrar a los gráficos de punto 6 y punto 76. Obviamente eso está pensado para que tenga que hacer así, no tenga que estar interpolando. Pero si fuera el caso, vamos a suponer punto 80 punto 82, que está bastante intermedio entre punto 75 y punto 9, entonces ahí sí valdría la pena interpolar entre un resultado. Interpolaría entre las resistencias que da en uno y la resistencia que da en otro e interpolar. Interpolar, regla de tres, proporciones, como le quiera llamar, es lo mismo. Bien. Preguntas hasta aquí. Ese punto 18 y el punto 38 es porque tiene 3 de recubrimiento de 6, recuerda, 6 desde el recubrimiento al centro de la barra en un extremo y 6 del otro. Entonces tienes 30, menos 6, hacen 18, 50, menos 6, 38. Aquí en planta lo vemos. No dibujé las barras, dibujé el eje central de los extremos, porque todavía no tengo cantidad de barras. ¿Vale? Ok, preguntas. Seguimos. Primer paso, primera iteración, vamos a suponer un valor de ρ de 2% inicial para poder arrancar. Entonces 2% de 30 por 50 producen 30 centímetros cuadrados. 30 centímetros cuadrados yo podría transformarlos en 6 barras número 8, que para una columna rectangular viene bien, ¿no? 6 barras número 8, que producen un área real de 30 a 42 y un porcentaje de acero que sigue estando bastante cerca del 2%. Entonces vamos a entrar a nuestros diagramas de interacción. Yo voy a trabajar aquí con la relación. Fíjense que tengan en cuenta, ¿no?, que ya la información de los momentos últimos está captada aquí, está metida en las excentricidades. Bien, no pierda de vista eso. Las 10 toneladas metro y las 20 toneladas metro ya están incorporadas en las excentricidades con las que vamos a entrar al diagrama. Entonces vamos a empezar con, vamos a empezar con cualquiera de las dos, voy a empezar con la de Y. Entre Y en este caso es punto 28, aquí está. Y el gamma correspondiente es el de punto 6. En mi diagrama de interacción, entonces, yo voy a entrar al diagrama de gamma punto 6 y debo entrar con punto 28. Vamos a hacerlo. Ese sería este mismo que tengo aquí en pantalla. Un poco. Necesito entrar con ρ de punto 2, es decir, con esta curva, y estoy en punto 6, así que este es el gráfico, ¿no?, del punto 6, aquí está, punto 6, F'(C) de 4000, FY de 60.000, esos son datos del problema, aquí están, ¿no? Bien. Entonces debo entrar con ¿qué? Con punto 28 y 2%, con este valor de punto 28. Punto 28, ¿dónde está aquí? Aquí estoy entre el punto 2 y punto 3 de los ejes radiales. Va de 1 en 1, 21, 21, 22, 25, 26, 27, 28 sería como esta, ¿no? Esa. Ok, vamos a tirar una línea recta ahí. Aquí tengo una línea recta que va desde aquí al origen. Subo para que haya precisión. Creo que estoy bien aquí, ¿verdad?
¿Sí? Ahí estoy bien, ¿verdad? ¿De acuerdo? 28. Y el 2% está... punto 2 viene por aquí, ¿verdad? Entonces la intersección está aquí. ¿Sí? Y la lectura entonces sería ¿dónde? Aquí, como por aquí más o menos. ¿De acuerdo? Yo lo veo por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué valor es ese? 9.22. Wow. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 1.45. Podría ser, ¿no? Piénselo. 1.45. No, bueno, por ahí, lo ven. KSI, ¿no? Yo lo puedo transformar. Estoy trabajando en el sistema MKS. 1.45 KSI es lo mismo que 102 kilos por centímetro cuadrado. Usted haga la transformación. Y por lo tanto, esto sería la carga axial cuando la excentricidad en X es igual a 0. Porque estoy trabajando con la excentricidad en Y. Y ese valor en este caso es 100 transformado. Por supuesto, aquí yo tendría que multiplicar por el área gruesa, ¿no? De 30 por 50. De 1500 centímetros cuadrados para producir la resistencia axial. En este caso, 152.9 toneladas. Pregunta de él. Bastante directo, ¿no? Esta sería la excentricidad, la carga axial cuando la excentricidad en X es 0, es decir, la producida por la excentricidad en Y. El valor que me da la tabla es ¿Sí? el 1.45 está ya dividido entre el área gruesa. Sí. Multiplicas entonces por el área gruesa para obtener la carga axial. Porque el diagrama de interacción ahora está normalizado. ¿Sí? Está normalizado con respecto al área gruesa. Clarito. Vamos a ver el otro, el que produce la excentricidad en X. Aquí ahora, fíjense que gamma es 0.76. Ya no puedo utilizar este gráfico porque este es para 0.6. Ojo. Bien, tengo que irme a un gráfico con un gamma de 0.76, que no lo hay. Voy a utilizar el de 0.75, que está aquí. El siguiente gráfico. Cuidado con usar el mismo gráfico siempre. Ok, error muy común. Guíese siempre aquí. Entonces, ahora la información con la que debo entrar es ρ de 0.02 nuevamente y 0.33 la excentricidad entre H, en este caso. 0.33, vamos a buscarlo acá en el gráfico ahora. Debo entrar con 0.33. 0.33 ¿a dónde nos pone? A ver. 31, 32. Esta, ¿verdad? Creo. Sí, ¿no? 31, 32, 33. Y vamos a dibujar nuestra. Voy a conectarlo con el origen. Aproximadamente. Ahí está, ¿verdad? Estaba viendo una película anoche con mi esposa. Le dije que no me sirviera esa última copa de vino y me la serví. Mañana tengo que tener precisión en mi pulso. Eso es mañana. Tómate tu vino. Bueno, ahí está, creo. No está tan mal. Nada too shabby, como dicen los primos. 2% aquí está, ¿verdad? Quería hacerle caso a mi sentido de responsabilidad que me decía, no te tomes esa última comparación. Aquí está la intersección, creo. Del 2%, ¿no? ¿Qué leen ustedes ahí? ¿Les parece, verdad? A mí también. ¿Qué tal?
1.4. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Verdad? Usted sabe que hablando de Copa, ahora que viene la Serie Mundial de Béisbol, mi equipo favorito es los Yankees. Bueno, yo viví 5 años en Nueva York, mi equipo favorito es los Yankees. Ahora si pierden no me echen la madre. Hace unos años atrás, cuando uno de los pitchers estelares de los Yankees era David Wells, no sé si lo recuerdan, bueno, ustedes no ven, sí, o no veían, David Wells se arrancó toda la noche antes de un juego al día siguiente y llegó literalmente borracho a lanzar. Al día siguiente le tocó, que irresponsable, ¿no? Le tocaba lanzar al día siguiente y se arrancó toda la noche anterior, llegó amanecido, borracho, destilaba alcohol por todos los poros. Y ese día, milagrosamente, el tipo lanza un juego perfecto. ¿Sabes lo que es un juego perfecto, no? Un juego perfecto es que ninguno de los 27 bateadores tocó la primera base. Lo sacaron cargado del estadio. Porque es una hazaña que ha ocurrido muy pocas veces en toda la historia de la Grandes Ligas, del deporte en general. A diferencia de un no-hit no-run, un hit no-run es un juego donde puede llegar un hombre a base ya sea boleado o por alguna situación, pero en un juego perfecto son 27 outs seguidos, desde el primero al último. Imagínense, ahora con eso no quiero decir que usted venga en juego a hacer un examen, no necesariamente, son cosas que a veces pasan, ¿no? Como la película El vuelo, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? La película con Denzel Washington, el tipo que aterriza el avión al revés, ¿la vieron? ¿No? Estaba completamente pasado en cocaína y borracho, y el avión tuvo un desperfecto y el tipo lo aterrizó al revés y salvó un montón de gente, ¿no? Después cuando trataron de simularlo con pilotos expertos, no pudieron hacer en los simuladores la hazaña que el tipo había hecho, ¿no? Así que, bueno, con eso no quiere decir que ustedes, ¿no? Son cosas que a veces pasan, ¿no? Cosas que a veces pasan. David Wells siempre ha dicho que si no hubiera sido por esa arrancada que se pegó la noche anterior, no hubiera tenido ese juego. Eso es lo que él dice, ¿no? Pero bueno, está justificando. Ahora, eso no quiere decir que 1.40, todo el mundo de acuerdo. 1.40, aquí está, pero 40. Veamos qué pasa. 1.40, KSI son 98 por la transformación en kilos por centímetro cuadrado, por el área de la columna de 1500 centímetros cuadrados, le produce esta resistencia para cuando la excentricidad en Y es igual a 0, es decir, la producida por la excentricidad en X. Yo vengo con estos valores, me falta el de la carga axial, que aquí está, ¿no? Phi de 0.65, 0.85 F'. Note que en la resistencia a la flexión axial utilizamos un solo factor phi para columna. Ojo con esto, uno solo, en este caso. 0.85, 280 F', 1500 del área gruesa, tengo 3042 de área de acero, 310 toneladas. Esos tres valores los reemplazamos en la ecuación de interacción aquí. El inverso de ellos, vamos a determinar con esto el inverso de esa carga, lo invierto el resultado y obtengo la resistencia a la flexión biaxial. Con estos tres valores, 310, 153 y 148, resulta que la resistencia a la flexión biaxial de esa columna con la ecuación de la carga inversa no llega ni a 100. Y la resistencia requerida, la demanda es 120. Conclusión, ¿la columna cumple o no cumple? Me estoy quedando corto con un 20%, ¿no? No cumple, ¿no? Quiere decir que el 2% que asumí en mi primera iteración no es suficiente. Tengo que hacer algo, o aumentar las dimensiones o aumentar el área de acero. Realmente no me hace falta tanto, un 20% adicional, no se requiere aumentar las dimensiones. Voy a aumentar un poco el área de acero, voy a subirlo de 2 a 3%, que todavía estamos dentro del rango permitido por el código. Iteración número 2, voy a subirlo a 3%.
A ver cómo nos va. 3%, 45 centímetros cuadrados de área de acero. Ahora esto sube a 8 número 9. 8 número 9 son 51,60, 3.44. Importante, yo tengo que entrar con el porcentaje de acero real, porque eso es lo que le estoy colocando a la columna. No el que estoy asumiendo, sino una vez yo convierto esto a número entero de barra, 344. Entonces mi curva va a estar entre la de 3 y la de 4, ¿no? 344. Lo importante es, porque es un diseño real al final de cuentas. Estos valores no cambian, lo que cambia es la curva, ¿no? Punto 28 y punto 6. Vamos de nuevo ahora, pero con 3.4%. Regreso a mi gráfico de interacción, el anterior, ¿verdad? Este no, sino el de arriba, el de punto 6. Ahora entramos con 3.4%, que sería algo aquí entre estas dos, ¿verdad? ¿Dónde lo ven? Yo lo veo como por, si este es 3.5, debe estar como bastante cerca de... Ahora es que la cosa... Miren si lo puedo pegar. Como por aquí más o menos, un poquito menos. Ahí. ¿Les parece? Yo creo que sí. ¿Cuánto es? La de abajo. La de abajo. Sí, abajo. Antes de esta Ah, sí, claro. Gracias. 3 y 4. 4 por aquí. Por aquí, ¿verdad? Por ahí. ¿Menos? Ahí. Sí, está bien. Ahí, ¿cuánto lo ven ustedes ahí? Este es 8, 9, 1,80 y qué? Los nueve, dos. 2, 4, 6, 7. 8, 2, 4, 6, 8, sería 7. Gracias. Bueno, para ver si ustedes están bien. 1,70, gracias. Ahí está. Bien, 1,70 por llevado a kilo por centímetro cuadrado, 120 por 1500. Fíjense cómo aumenta la resistencia, ¿no? Allá arriba de 152, ahora pasa a 179. Importante. Hacemos lo propio con la siguiente excentricidad. Esto no cambia, el punto 33, punto 76, me muevo de gráfica, pero ahora con 3.4%. Vamos a ver. Otra vez aquí y ahora con 3.4. ¿Dónde están? Entre estas dos, ¿verdad? Como por aquí. Dejo el cursor por ahí para no perderme. Y creo que ahí, ¿no? ¿Les parece? Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Tanto horizontal, ¿no? 1,7 también, yo creo que sí, ¿no? Me voy con 1,7, está bastante por aquí. Sí, ahí está, ¿no? 2, 4, 6, 7. 1,70 de nuevo. Sí, ahí está. 1,70 otra vez. O sea que la resistencia en los dos ejes. Y también la de la carga axial aumenta porque tengo más área de acero, ¿no? Sube a 364. Ahora los valores 365 y 179 dos veces. Cuando calculo la carga inversa 118.8, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Cuánto es esta relación demanda-capacidad? Menos del 5% es aceptable. Yo la dejo así. Yo duermo tranquilo. Ahora,
usted le puede aumentar, ¿no? Y tiene una tercera iteración más y lo más seguro que sí va a cumplir. Pero para mí, cualquier cosa debajo del 5%, siempre que no sea cortante, siempre que no sea cortante, con el cortante yo no me juego nada. Con el cortante no me juego nada. Con el cortante me gusta estar siempre por debajo del punto 90 en demanda de capacidad. Pero esto es flexocompresión, 5%, hasta 10% a veces lo deja ver. Y ya, total nos ahorramos en el cálculo de la carga. Esto es aceptable, esto se considera aceptable. Es más, yo lo pongo inclusive en las memorias de cálculo, pongo ahí aceptable, para que cuando allá en ingeniería municipal revisen mis cálculos, digan, hey, se equivocó el doctor, no, él está poniendo que es aceptable. Bien. Ok, haga observación, que esto es aceptable. Si él dice que es aceptable, allá si se le cae ese es su problema, es que va a ir preso. Va. Ponga siempre, aunque se quede corto, si es menos del 5% eso es aceptable. Eso no, nadie se lo va a discutir. Menos importante. Menos importante ahí no se corra nada porque eso es una falla práctica. Bien, ese es el procedimiento. ¿Preguntas? Sí. Profesor, usted mencionó un valor de phi de 5.65. Pero según recuerde, en el primer tema que se calculaba algo similar, era como los... Sí, en flexión biaxial solamente se utiliza un solo factor. No se utilizan los dos factores. La falla con flexión biaxial no es como la de cortante. Ah, claro que no. Por cortante es una falla frágil. Ok, preguntas. Dime. No tratamos el proceso, pero la orientación de la columna, digamos que resulta que cuando uno hace el análisis de carga, el eje débil recibe el momento mayor. Uno pudiera hablar con el arquitecto para ¿Reorientar la columna? Sí, claro. Claro, tú puedes hacer eso. Puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso perfectamente. Profe, en el caso de que haya una columna ya existente que tenga este comportamiento, ¿cómo se haría para analizarlo? Una columna existente. Bueno, si tienes una columna existente, tú tienes refuerzo, y no tienes que asumir, porque no estás diseñando. Esto es para diseñar. ¿Okay? Entonces, si ya tú tienes los refuerzos, tú tienes cuál es el porcentaje de acero y no tienes que hacer iteraciones, simplemente entras con ese porcentaje de acero y calculas la resistencia y vas a la fórmula de la ecuación de la carga inversa y determinas directamente la resistencia, porque tienes cómo calcular esto, ¿no? Y tienes cómo calcular los otros dos. Si no cumple, quiere decir que esa columna en realidad se está quedando corta y habría que reforzarla, ¿no? Habría que aumentar la capacidad, ya sea aumentando el tamaño de la columna. Eso se puede hacer, puedes aumentar el tamaño de una columna existente. Un proceso bastante común. A ver cómo se hace. Yo tengo un curso de rehabilitación de estructura, pero lo que hay que hacer es quitarle el recubrimiento a la columna, exponer el acero para crear adherencia, ¿no? Porque vamos a aumentar los tamaños. Se colocan entonces barras nuevas con estribos nuevos que incorporan las barras a el núcleo ya existente y luego entonces se funde la columna más grande. Eso se hace con bastante frecuencia. Profesor, ahora que usted menciona eso, recuerdo cuando explicó el tema de columnas. Sí. Si quería determinarse la resistencia de una columna, pero todavía no se sabía cuántas varas tenía, uno podía más o menos estimar, porque en ese caso el acero no aportaba tanto a la resistencia. Aquí, ¿cómo sería flexión también? Aquí el acero sí es más importante. Entonces, Claro, porque vas a necesitar capacidad de flexión. En el primer tema solamente estábamos viendo compresión axial. Ahí el acero te va a aumentar un 15, un 20% adicional a lo que ya el concreto aporta. Pero en la capacidad de flexión sí, las barras te aportan bastante. entonces aquí yo no podría hacer esa estimación. No, ahí sí tienes que hacer el cálculo de la resistencia que aporta todo el conjunto, ¿no? De concreto y acero.
Podría hacerlo, pero sería una estimación, digamos que bastante cruda, ¿no? Bastante coarsa, sí, bastante gruesa, ¿no? Y, si tienes la información, es mejor trabajar con la información. Sí. Profesor, tengo dos preguntas. Una con la curiosidad que tenía. Usted mencionó que cuando se fabricaban como columnas se tenían que cambiar los refuerzos de los extremos, pero ¿cómo le hacen para sostener lo que esa columna ya lleva más soportando? Se apuntala la losa alrededor y la columna se descarga. Se colocan puntales y se pone con gatos hidráulicos y se libera la columna de carga. Debieron venir a la conferencia que dio Stefano, ¿te acuerdas? Que lo viste ahí como se apuntalaba alrededor de la columna, se liberaba de carga y no se cortaba como que importa un queso. Se introducían allí los aisladores de bajo. Eso se hace. La segunda duda que tenía, por ejemplo, para el proyecto final de diseñar el edificio, yo supongo que hay que utilizar esto para las columnas, pero digamos que las vigas también estarían recibiendo algún tipo de carga, por ejemplo, para viento. Pero Las vigas, aunque sea para carga lateral, reciben poca carga axial. Porque la mayor parte de la carga lateral la recibe en forma de cortante la columna. A ver si es estructural. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Esto, como ustedes ven, es bien sencillo. Y produce resultados muy precisos. Entonces, entramos a la parte B, que tiene que ver con me encanta esta fruta. Nuestro escaña es modesto, pero bonito, ¿no? El diseño de columnas esbeltas. Ahora, mecánica de cuerpo deformable, dígame. No, sí, muy manejo. El momento último de X, digamos, en una columna se diseña para el más alto, ¿no? Independientemente de en qué posición esté. Bueno, ahí, importante. Recuerde que nosotros tenemos una serie de combinaciones de carga. Aquí estamos viendo el concepto de diagrama de interacción para una de las combinaciones de carga. Cada combinación de carga te va a producir momento en X, en Y y carga axial. La verificación tiene que hacerla para cada una de las combinaciones de carga. No puedes agarrar el máximo de momento en un sentido y máximo momento en otro, porque él va en compañía de otro momento y en compañía de otra carga axial. Yo puedo estar en el diagrama de interacción en una zona para una combinación de carga y puedo estar en otra zona para la combinación de carga de otro caso. Tengo que verificarlos, si son 10, son 10. Por eso que una hoja electrónica para estas cosas es muy útil y siempre se los recomiendo. Y este procedimiento que acabamos de ver es fácilmente programable. Los cálculos, ¿no? Si usted tiene que entrar al diagrama de interacción, no entra, pero la verificación de cálculos, eso lo puede tener en una hoja en Excel perfectamente. ¿Ok? Profesor, una duda adicional. Si digamos se hace una envolvente para las combinaciones de carga y se toma el momento último de todas las combinaciones de carga que se consideren, se puede hacer el método de la carga inversa solo con ese último. No, lo acabo de decir. Nosotros tenemos múltiples combinaciones de carga. Y para un ejemplo que había por allí, vamos acá. Mira todas las combinaciones de carga que hay. Hay 10 combinaciones de carga. Cada una de esas combinaciones de carga te va a producir
Como este es un marco plano, cada una de estas combinaciones de carga te va a producir, en este caso, carga axial y momento. Cada una va a tener una carga axial y momento distintos. Cada una va a tener. Y si la flexión es biaxial, vas a tener momento en X y en Y. Cada una. Yo podría, fíjense, por simple inspección, examinar y hasta descartar algunas combinaciones que podrían no ser críticas. Y al final tendría que quedarme con aquellas que sí podrían ser críticas y debo verificar. Porque en el diagrama de interacción puede suceder muchas cosas. En un diagrama de interacción, vamos a suponer en 3 dimensiones, pues de flexión biaxial, yo voy a tener esto, ¿no? Tengo mi carga axial y tengo mi momento último en X y en Y. Entonces, en el diagrama de interacción de flexión biaxial, nosotros sabemos que vamos a tener una cosa como esta, ¿no? Una superficie, ¿no? Produciendo un volumen, ¿no? ¿Bien? El método de la carga inversa lo que hace es aproximar esto con una ecuación, pero este es el comportamiento que queremos. Es posible que la primera combinación de carga esté allá adentro. Es posible que la segunda combinación de carga a lo mejor está por acá. Quizás la tercera está por aquí. Y a lo mejor tú tienes una cuarta que está por aquí. ¿Cómo descartas cuál es más crítica que cuál? De repente tienes una que puede estar quizás por acá, una quinta. Aquí yo tengo quizás mucho momento en X, poca carga axial, menos momento en Y, pero por acá tengo de repente más momento en Y, menos momento en X, etc. Entonces, decir, voy a agarrar el máximo momento en X y el máximo momento en Y, voy a verificar estas dos, te podría quedar alguna por fuera. O yo puedo tener un caso donde tengo poco momento en X y en Y, pero tengo mucha carga axial y aquí tengo una sexta combinación y ya la columna no es capaz de resistirlo. ¿Okay? Perfecto. Entonces, lo que acabamos de hacer es una verificación de diseño para un caso. La recomendación es que usted agarre y diseñe, y después que diseña con algún par de combinaciones y verifíquelas todas, ¿no? Y el procedimiento de verificación es exactamente igual que el que acabamos de ver y se entra de la misma manera al diagrama de interacción. Listo. Entramos entonces al tema de columnas esbeltas. Mecánica de cuerpos deformables 2, como les decía, en el tema de estabilidad. Vamos a ver el procedimiento que tiene la ACI. Y ya hemos visto que la flexión y compresión combinadas, nosotros las utilizamos para diseñar nuestras columnas con el diagrama de interacción correspondiente. Hasta el momento no hemos considerado la longitud del elemento porque estamos viendo el caso de columnas hasta el momento donde la robustez es suficiente para que el material pueda llegar, tanto el acero y el concreto puedan llegar a su capacidad, a la flexión, a la flexocompresión. Veamos definiciones. ¿Qué es una columna esbelta? Aquí le tengo dos definiciones. Una definición práctica y una definición técnica.
Definición práctica: una columna esbelta sería una columna cuyas dimensiones de sección transversal son pequeñas cuando se compara con su longitud. Eso es bastante entendible, ¿no? Una columna que tiene dimensiones de la sección transversal pequeña en comparación con el largo de ella. Definición técnica, un poco ya más académica: es una columna cuya capacidad se ve reducida por deformaciones de segundo orden, lo que se conoce como momento secundario. Entonces aquí el equilibrio que nosotros hacemos es un equilibrio en la posición deformada de la columna. Equilibrio en la condición deformada de la columna. De ahí sale la ecuación diferencial de segundo orden, que ya veíamos cómo se resuelve en el curso de mecánica de cuerpos deformables 2. La carga axial máxima teórica que una columna puede soportar cuando está a punto de pandearse se denomina carga crítica. La carga crítica es una resistencia axial al pandeo. Una resistencia axial al pandeo. El desarrollo de la teoría de estabilidad elástica se lo debemos a Leonhard Euler, suizo. En 1744, el matemático suizo Euler desarrolló la ecuación para calcular la carga crítica para columnas cargadas axialmente, y eso se sigue empleando tal cual lo demostró Euler hace un buen par de siglos. Euler era matemático, era físico, era ingeniero, era muchas cosas. Hacia el final de su vida se quedó ciego y todavía seguía trabajando y seguía produciendo. Muchas de sus contribuciones vieron aparecer inclusive años después de haberse muerto. Por supuesto, los estudiantes de Euler, ustedes se imaginan, ¿no? Los pupilos de Euler, ¿quiénes eran? Él le dictaba de memoria lo que ellos tenían que publicar. Y su contribución fue muy amplia en las matemáticas y en la ingeniería y en la física también. No vamos a desarrollarlo porque ya lo hicimos en el curso pasado, esta ecuación, ¿no? Que es la carga crítica de pandeo o la carga de Euler. Todos recordarán cómo se obtiene esta ecuación. Observemos que, para repasar, la carga crítica es directamente proporcional a la rigidez flexionante. Mientras mayor sea el momento de inercia y el módulo de elasticidad del material, mayor será su resistencia a la carga crítica, y es inversamente proporcional a la longitud efectiva al cuadrado. Esta longitud efectiva tiene un factor de longitud efectiva acá, ¿lo recuerdan? Entonces la longitud efectiva puede ser igual a la longitud del elemento, puede ser menor o puede ser mayor que la longitud del elemento, si recuerdan. Y aquí tenemos varios casos. La longitud efectiva puede ser exactamente igual a la longitud de la columna en el caso de que yo tenga condiciones de borde de apoyo simples. Si rigidizamos los apoyos, observe cómo si la columna la empotramos en los dos extremos, lo que ocurre es que los puntos de inflexión se trasladan de los extremos ahora a puntos intermedios. Y es como si la columna ahora tuviera una longitud más corta, una longitud pandeable más corta. Estamos introduciendo mayor grado de restricción, estamos rigidizando la columna en cuanto a apoyos y ganamos resistencia a la compresión.
Aquí el factor de longitud efectiva para una columna doblemente empotrada es de 0.5. Y aquí tendríamos una situación intermedia, lo que serían las columnas de un marco, ¿no? En donde los extremos no son ni 100% flexibles y tampoco son infinitamente rígidos. Esta sería una condición intermedia. Y aquí el valor de K estaría entre 0.5 y 1. Estos serían el caso de columnas, primeramente, sin desplazamiento lateral. Estas serían columnas sin desplazamiento lateral. Observe que los nudos de las columnas ambos se mantienen en el plano vertical, no hay desplazamiento lateral de los nudos de las columnas, se mantienen en su plano vertical. Claro, al momento del pandeo sí hay una bifurcación lateral, pero los nudos se mantienen en su posición original. Los nudos no tienen desplazamiento lateral. La otra situación se puede presentar cuando la columna sí tiene la posibilidad de desplazamiento lateral en sus nudos. Por ejemplo, una columna que no tenga sino un apoyo en la base y está libre de desplazarse en otro sentido. En este caso lo derivamos y recordamos que aquí la longitud efectiva de la columna era del doble de la longitud original. Una columna doblemente empotrada, pero con la posibilidad de desplazamiento lateral en uno de los nudos, el factor de longitud efectiva era 1. Y una columna intermedia entre estos dos extremos, vamos a tener un factor de longitud efectiva que parte de 1 y no tiene límite superior, es lo crítico. Estas tres columnas corresponderían a un caso de columnas con desplazamiento lateral. Entonces, cuando las columnas están lateralmente arriostradas, el factor de longitud efectiva está entre 0.5 y 1, pero cuando las columnas están en una condición de que sí hay desplazamiento lateral, el factor parte de 1 y puede llegar a ser muy alto. Muchas veces es conveniente tomar nuestra ecuación de la carga crítica y expresarla en términos de esfuerzos. Nosotros podemos tomar aquí el área crítica y dividirlo entre el área gruesa y obtendríamos un esfuerzo crítico, ¿no? Y si aquí utilizamos la relación del radio de giro, terminaríamos con esta ecuación, ¿no? En términos de esfuerzo, allí estaríamos trabajando con una ecuación equivalente en donde el esfuerzo crítico es una resistencia en términos de esfuerzo directamente proporcional al módulo de elasticidad del material e inversamente proporcional a un parámetro, que es el parámetro que nos permite a nosotros diferenciar una columna robusta de una columna esbelta, que es la razón de esbeltez, este parámetro. La razón de esbeltez es el parámetro más importante para definir si una columna es robusta o esbelta, porque toma en cuenta la longitud de la columna, las propiedades de arriostramiento de los nudos, el grado de rigidez que ofrecen los nudos y también la sección transversal, denotado aquí como la relación entre momento e inercia y el área gruesa de la columna. Y este parámetro, que es adimensional, sí nos permite a nosotros diferenciar una columna de otra en cuanto a grado de esbeltez o qué tan robusta ella sea. Esta es exactamente la relación que tenemos aquí. Entonces notemos que la resistencia en términos de esfuerzo
es directamente proporcional al módulo de elasticidad y es inversamente proporcional a la relación de Peltier. Y eso nos lleva a esta gráfica, en donde esta es una gráfica de comportamiento, en donde tenemos en el eje de las ordenadas la carga, la resistencia axial, y en el eje de las abscisas la razón de Peltier. Pues desde luego, si yo tomo esta ecuación matemática y yo reemplazo aquí un valor de razón de Peltier de 0, esto tiende al infinito, pero ningún material tiene resistencia infinita. Así de sencillo. Matemáticamente, hecho lo que diría la fórmula, pero físicamente lo que quiere decir es que esa fórmula no es apta para regiones por debajo de cierto valor del límite de Peltier. En el otro sentido sí es correcta. A mayor razón de Peltier, el esfuerzo crítico va haciéndose cada vez más bajo hasta que tiende a cero. Cuando tengo razones de Peltier muy grandes, lo que significa la fórmula es que la columna tiene cero capacidad porque primero se mapea. Y eso lo vemos acá en esta zona. Entonces hay una razón de Peltier límite que separa dos comportamientos. Un comportamiento controlado por el pandeo y otro comportamiento controlado por el aplastamiento. Matemáticamente, si yo grafico la ecuación de Euler, eso haría así, ¿no? Pero sabemos que no existe material en la naturaleza que tenga una resistencia infinita. Entonces, hay una zona para razones de Peltier para las cuales ya la ecuación de Euler deja de funcionar. Y hay una región a partir de la cual sí la podemos utilizar con seguridad. Lo otro que ocurre también es la relación esfuerzo-deformación unitaria. Esfuerzo de deformación unitaria. Inicialmente tenemos un comportamiento elástico, aquí el módulo de elasticidad es constante, pero por acá, después que hemos pasado un límite de proporcionalidad, un esfuerzo de límite de proporcionalidad, ya la relación deja de ser lineal entre esfuerzo y deformación unitaria, ya el módulo de elasticidad comienza a bajar y trabajamos con un módulo tangente. Entonces, en nuestros diseños nosotros podemos estar trabajando con marcos arriostrados y con marcos no arriostrados. En la literatura lo vamos a ver los marcos arriostrados como non-sway y los marcos no arriostrados como sway. Los marcos arriostrados son aquellos que tienen ladeo inferido, que sería non-sway. Ladeo inferido. Y los marcos que no son arriostrados son esos marcos que pueden tener un sway o un ladeo permitido. Para traducir, esquemáticamente, aquí veríamos la diferencia. Esto es esquemático, ¿verdad? Un marco lateralmente arriostrado, que sería el primero. No hay desplazamiento lateral de los muros de la columna. Y el factor de longitud efectiva está entre 0.5 y 1. Los marcos que tienen ladeo permitido van a tener desplazamiento lateral de los muros. Y en esos casos el factor de longitud efectiva va a ser mayor que 1. Y no hay límite superior. Veamos lo que les coloco aquí como texto. Vamos a ver el comportamiento tanto
de flexocompresión en marcos arriostrados y en marcos no arriostrados. Columnas en marcos arriostrados. La mayor parte de los elementos de concreto reforzado que están sometidos a compresión también están sujetos a flexión simultánea, y eso lo hemos explicado. En el caso de marcos arriostrados, el efecto P delta, que sería el efecto secundario, el efecto de segundo orden, la deflexión transversal en cualquier punto, podemos llamarle Y, como hacíamos en mecánica de cuerpos deformables de la columna, incrementa el momento flector presente en la sección en una cantidad igual al producto de la fuerza en compresión por la deflexión lateral Y. Entonces, lo que está ocurriendo es un incremento en la flexión debido a la deformación lateral de la columna. Aquí tenemos dos efectos, el efecto de primer orden y el efecto de segundo orden. Que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos para derivar la ecuación de la carga crítica. Si recordamos nuestro análisis, lo primero que veíamos cuando introducíamos este tema en cuerpos deformables, en la posición deformada lo que va a ocurrir es una bifurcación lateral. Y si nosotros cortamos a una distancia X, y ahí está ocurriendo un desplazamiento lateral Y, internamente sabemos que se va a producir un momento en función de X, en función de esa X. Y si recordamos lo que hacíamos, tenemos nuestra carga axial que se repetía aquí por equilibrio vertical y internamente iba a aparecer un momento a una distancia aquí Y. Y haciendo equilibrio sabíamos que P por Y iba a ser igual a ese momento. Y cuando reemplazábamos aquí la definición del momento flector como el negativo de la rigidez flexionante por la curvatura, ahí aterrizábamos a la ecuación diferencial que utilizamos para encontrar la carga crítica. Cuando veíamos al final de este tema la flexocompresión y se introducían aquí momentos, ¿qué ocurría realmente? Si yo le aplico ahora un momento adicional, aquí vamos a suponer un M sub 0, aquí y acá, ese momento adicional, que va a ser un momento primario, va a intervenir en esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a intervenir en esta ocasión, en esta ecuación. Entonces aquí lo que va a resultar es que yo tengo un momento primario o de primer orden y un momento de segundo orden para mi momento total de diseño. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Estamos haciendo lo mismo, solamente que llevado ahora al plano de elementos de concreto reforzado. Tenemos un momento primario, que es el momento del análisis estructural, y un momento de segundo orden, que es el producido por la deformación lateral en flexión del elemento esbelto. En marcos arriostrados, nosotros podemos tener dos posibilidades de pandeo de las columnas. Las columnas se pueden pandear en curvatura simple o se pueden pandear en curvatura doble.
El efecto es más crítico en columnas cuando están sometidos a curvatura simple, porque en curvatura simple los desplazamientos laterales suelen ser mayor que aquellos que ocurren en columnas dobles, en curvatura doble, perdón, en columna con curvatura doble. Las columnas en curvatura simple son más críticas al pandeo que las columnas en curvatura doble. Curvatura simple ocurre cuando los momentos van en el mismo sentido y el elemento entonces tiene, si yo hago superposición de los efectos, me olvido de la carga axial, yo voy a tener el diagrama de momento de los momentos aplicados, sería este diagrama completamente uniforme, ¿cierto? Y si a él le superpongo ahora el efecto de P por Y, vamos a tener entonces el momento total que sería el efecto primario y el efecto de segundo orden o efecto secundario. Y eso puede ocurrir en varias situaciones. Yo puedo tener momentos concentrados, puedo tener también cortantes que me producen un incremento en la flexión. Aquí si tengo una fuerza lateral concentrada en la columna, yo sé cuánto es el momento. Esto es igual a HL cuarto, ¿verdad? El momento que produce esta carga concentrada en el medio. Entonces, en este caso, sería otra situación donde yo tengo ahora, en lugar del momento concentrado, lo que tengo es una carga concentrada, que también me produce una flexión primaria y una flexión secundaria. Entonces, estos son dos casos en donde se producen momentos primarios y momentos secundarios. Y en curvatura simple, uno de los métodos que nosotros hacemos es tomar la deflexión de primer orden y amplificarla, se recuerdan por este factor, que es válido siempre que esta relación esté menos del 0.6, ¿se acuerdan? Siempre que esta relación esté por debajo de 0.6, yo puedo utilizar este método aproximado. Yo procuro siempre, lo recomiendo, mantener la relación de carga a carga crítica por debajo del 0.5. Es lo recomendable. Es lo recomendable. Ya más allá del 0.6, la columna es peligrosamente pandeable, está muy riesgosa. Es preferible, por razones de seguridad, que la relación carga a carga crítica está por debajo del 0.5. De hecho, si esto pasa del 0.6 ya ni siquiera puedo utilizar este método. Las deflexiones laterales de las columnas elásticas del tipo expuesto en la figura anterior pueden calcularse con las deflexiones primarias amplificadas por este factor de incremento, que está relacionando carga y carga crítica. Y eso lo podríamos llevar también a la ecuación de momentos primarios y momentos secundarios. Podríamos reemplazar esta delta lateral como la delta del efecto primario amplificado por el mismo factor de amplificación que tenemos acá. Aquí está en términos de deformaciones laterales, acá está en términos de momento. Entonces, el método que vamos a ver nosotros, lo que va a hacer es que va a transformar el efecto de segundo orden en un efecto en el que podemos tomar el momento primario y amplificarlo por un factor de amplificación. Es un método aproximado. Y una vez tenemos los momentos amplificados por este factor, el diseño es exactamente igual al que vimos de flexocompresión, solo que ya los momentos están considerando en este factor los efectos de segundo orden. Y lo podemos hacer tanto para columnas de marcos arreostrados como de marcos no arreostrados. Aquí tendríamos el factor de amplificación de momento. Fíjense lo que dice aquí, este coeficiente SAE depende del tipo de carga y varía aproximadamente entre 0.2 a 0.4 realmente para la mayor parte de los casos prácticos. Si se tiene en cuenta que la relación P a P crítica siempre es significativamente menor que 1, y yo recomiendo que sea menor que 0.5,
se observa que el segundo término en el numerador de la ecuación resulta muy pequeño. Este término realmente es despreciable. Su contribución es baja. Así que podríamos aterrizar perfectamente, ignorando este término, a esta ecuación que tenemos. Donde estamos utilizando el mismo factor de amplificación de deformaciones, lo utilicemos para la amplificación de los momentos. Y para propósitos prácticos, esto es muy útil. Importante, los efectos de segundo orden en curvatura simple no son lineales, son curvilíneos y se incrementan grandemente con el valor de la razón de Sveltes. Con el valor de la razón de Sveltes, así que hay que tener cuidado con estos términos. La carga crítica, por supuesto, la carga axial, por supuesto, también va aumentando los efectos de segundo orden conforme su valor va incrementándose en la columna. Voy a detenerlo aquí para explicar en la próxima clase el efecto de la curvatura doble. Voy a retomar a partir de aquí. Para abrir el compás, si alguien tiene alguna pregunta, estamos haciendo un repaso de cuerpo deformable de todo en cuanto a comportamiento. ¿Preguntas? Déjenme grabar entonces la clase para subirse.